¿Qué tal, gente de Alimentos en Evolución? Soy el doctor Paco Blancas, su amigo y doctor en Ciencias en Alimentos. Qué gusto volver a conectar con ustedes. Si han estado en este viaje con nosotros, saben que hemos hablado de muchas cosas. Llegamos por fin al episodio número 10. Demasiado rápido, creo que se ha pasado bastante rápido el tiempo. Ya hemos publicado 9 episodios, los cuales les agradezco que vayan a escuchar si es que no lo han hecho. Y precisamente si han estado en este viaje desde el principio con nosotros, saben que hemos hablado de muchas cosas, desde lo saludable que resulta que puede llegar a ser el pozole y los beneficios de los alimentos fermentados, hasta cómo el azúcar y los alimentos ultraprocesados pueden afectar a nuestro cuerpo. Pues bien, hoy vamos a destapar un tema que ha sido, de alguna manera, si han escuchado los episodios anteriores, como una especie de hilo conductor a lo largo de estos ya 10 episodios. En muchos de los episodios de alguna manera hemos tocado este tema, pero no habíamos entrado a profundidad en él. Y es algo que está dentro de nosotros y es que resulta ser clave para todo nuestro funcionamiento. Es la microbiota intestinal. Fíjense, piensen en ella como un universo microscópico que vive dentro de ti, lleno de miles de millones de microorganismos. Y lejos de ser solo bichos, son nuestro segundo cerebro, nuestro sistema de defensa y de alguna manera nuestra propia fábrica de bienestar. Prepárense porque lo que vamos a descubrir el día de hoy no solo va a cambiar cómo ven la comida, sino cómo entienden su propia salud. Este es uno de los episodios que me atrevo a decir que es de los más importantes hasta ahora, por todo lo que implica a nivel salud y bienestar de nuestro cuerpo. Para empezar, vamos a aclarar qué es esto de la microbiota intestinal, ya que no le decimos flora intestinal, eso era un término que se utilizaba muchísimo en los últimos años, pero ya está completamente en desuso, porque es un término, la microbiota intestinal es un término mucho más preciso, ya que abarca toda la comunidad de microorganismos y ese ADN que vive dentro de nosotros. Imagínense esto, dentro de cada uno de nosotros, principalmente en el intestino grueso, o lo que también conocemos como el colon, viven más de 100 billones de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos. Este es un dato muy interesante. Son más células microbianas que células humanas en nuestro propio cuerpo. Y fíjense, no solo son muchísimas, son increíblemente diversas. Se calcula que podemos tener entre 500 y 1000 tipos diferentes viviendo en nuestro intestino. Todo este equipo de microorganismos pesa entre 1 y 2 kilogramos, justo como el peso que tiene nuestro cerebro. Pero ahora bien, hablando de estos habitantes, que son los que están precisamente en nuestro intestino, y qué es lo que hacen, cuáles son estos habitantes. Los principales y los que son los más protagonistas, las bacterias. Estas comprenden la mayoría de los habitantes de nuestro intestino, con casi el 90% de células microbianas en el intestino. Tenemos las bacterias buenas, como algunos géneros de Bifidobacterium y Lactobacillus, que este nombre seguramente les suena porque los podemos encontrar en yogures y algunos alimentos fermentados, los Lactobacillus, y otras que pueden ser oportunistas o malas si crecen demasiado. Aquí hay un dato interesante, algunas investigaciones nos dicen que bacterias como el Fecalibacterium son las estrellas de una microbiota sana y nos pueden ayudar incluso a desinflamar el cuerpo. Esto es súper interesante. Algo bien importante cuando hablamos de microorganismos en nuestro intestino es la diversidad. Imaginen su intestino como un jardín. Si tienen muchas especies diferentes de plantas, es un jardín fuerte y adaptable. Lo mismo pasa con la microbiota. Cuantas más especies diferentes, más fuerte y saludable es. Algunos estudios han encontrado que tener poca variedad de bacterias se relaciona con un mayor riesgo de problemas como obesidad, diabetes tipo 2 e incluso enfermedades generales en el intestino. Por ejemplo, en personas con la enfermedad de Crohn, que es una inflamación crónica en el intestino grueso, la variedad de bacterias es mucho menor. Por lo tanto, entre más diversidad tengamos, termina siendo mucho mejor para nuestra salud intestinal. Pero, ¿qué hacen? Mucho más allá de la digestión, es lo que pueden lograr hacer. Estos microorganismos no están ahí de adorno. Básicamente son trabajadores incansables que van a hacer muchísimas funciones ahí. Una de las principales es que pueden fermentar o fermentan la fibra, algo que nuestro cuerpo no puede hacer por sí solo. Al hacer esto, producen unos componentes que son bastante geniales, que se llaman
ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, y estos son súper importantes. Por mencionar el butirato, este es el principal alimento para células de nuestro intestino grueso y ayuda muchísimo a desinflamar y proteger estas células contra el cáncer de colon. Imagínense qué tan importante es entonces el consumo de fibra y que esta fibra pueda ser aprovechada por nuestra microbiota. Otra función muy interesante que tiene la microbiota en nuestro intestino es la producción de vitaminas, justo así como lo oyen, ¿eh? Literalmente pueden fabricar vitaminas esenciales para nosotros, como la vitamina K2 y algunas del grupo de las vitaminas del complejo B, como la vitamina B12, el folato o la biotina. Esto es una función bastante importante que probablemente muchos de ustedes no la conocían. Otra función importantísima que tiene la microbiota dentro de nuestro organismo es que de alguna manera pueden entrenar a nuestro sistema de defensa. Gran parte de nuestras defensas viven en el intestino y la microbiota es su maestra principal. Hasta el 70% de nuestras células de defensa se encuentran en el intestino, aprendiendo y trabajando junto a estas bacterias que tenemos ahí. Entender que tenemos este órgano tan especial y vital es el primer paso para tomar las riendas de nuestra salud. Pero, ¿cómo influye esta orquesta de microorganismos en nuestro día a día? Pongamos mucha atención aquí. La ciencia moderna nos ha enseñado que la microbiota intestinal no es solo un inquilino en nuestro sistema digestivo. Es como más bien el director de una orquesta que influye prácticamente en todo lo que pasa en nuestro cuerpo. Es nuestro segundo cerebro, por decirlo de alguna manera, y hace muchísimas más cosas de las que nos imaginamos. Vamos a poner un punto aquí muy importante. Si tu intestino está sano, esto va a ser la base para que todo tu cuerpo lo esté. Si nosotros tenemos desequilibrio en esta microbiota intestinal, que es lo que conocemos y hemos mencionado ya en otros episodios como la disbiosis, esto puede causar un efecto dominó con problemas de salud en todo nuestro organismo. Pero si está en armonía, sus beneficios son bastante considerables y enormes. Precisamente vamos a explorar los impactos que bastantes estudios científicos han comprobado que puede tener precisamente la microbiota para nuestra salud. El principal, como ya se lo más o menos imaginarán, quiero esperar, es que está relacionado directamente con la salud digestiva y la absorción de nutrientes. Obviamente, pues este es su lugar, ¿no? Es su hogar, la parte del proceso digestivo. Una microbiota sana descompone alimentos complicados, produce enzimas y nos ayuda a aprovechar mejor los nutrientes. Por ejemplo, va a ayudar a digerir la lactosa de la leche para quienes tienen dificultad de hacerlo. Hay un punto bien interesante que en los últimos años he explorado bastante, que es la conexión que existe entre el intestino y el cerebro. Por eso se hace mucha alusión a que nuestra microbiota es nuestro segundo cerebro. Esta es una de las conexiones más sorprendentes y que seguramente muchos de ustedes no la conocían. Tu intestino y tu cerebro están hablando constantemente. Las bacterias de tu intestino producen sustancias que son como mensajeros para nuestro cerebro. Por decir algunos de ellos, la serotonina y la dopamina, que muchos de ustedes sabrán que influyen directamente en lo que sentimos. Y también los ácidos grasos de cadena corta que ya mencionamos anteriormente, que cumplen muchísimas funciones que son benéficas para nuestra salud. Un dato que es bastante impactante es que más del 90% de la serotonina que produce tu cuerpo, que es la famosa hormona de la felicidad, precisamente se produce en el intestino. Por ahí dicen que por eso no es casualidad que tengamos mariposas en el estómago cuando estamos nerviosos o emocionados. Evidentemente hace alusión a esa conexión que existe, ¿no? Fíjense, estudios recientes, específicamente un metaanálisis que se publicó en la revista Nutrients en 2022, encontró que las dietas con muchos ultraprocesados podrían estar ligados a un 44% más de riesgo de sufrir depresión y hasta un 48% más de riesgo de sufrir episodios de ansiedad. El riesgo aumentaba si el 33% de tus calorías provenían precisamente de ultraprocesados. Esto evidentemente sugiere que la inflamación que causan estos alimentos también puede tener afectaciones a nivel cerebral. De ahí la conexión que tanto mencionamos de intestino-cerebro. Por su parte también nuestro sistema de defensa se va a ver afectado en gran medida por nuestra microbiota. Como lo decía anteriormente, una gran parte de tu sistema inmune lo vamos a encontrar en el intestino. Una microbiota diversa y equilibrada de alguna manera va a entrenar a estas células de defensa para que sepan quién es amigo y quién es enemigo. Y esto va a ayudar a reducir la inflamación crónica y también de alguna manera a fortalecer tus defensas contra algunas otras enfermedades.
Un equilibrio en la microbiota se ha relacionado con enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple y la artritis. Por eso es importante de alguna manera darle alimento correcto con diferentes tipos de alimentos que promuevan que tengamos una microbiota equilibrada y diversa. Otro punto bien interesante que probablemente tampoco muchos de nosotros conocíamos es precisamente la relación que puede tener nuestra microbiota con nuestro peso y el metabolismo en general. La forma en la que tu microbiota está compuesta puede influir en cómo tu cuerpo saca energía de los alimentos, cómo guarda la grasa y cómo incluso reacciona a la insulina. Hay estudios bastante interesantes y sorprendentes que se han realizado con gemelos y algunos experimentos donde se trasplantó microbiota de personas con obesidad a ratones y mostraron que estos ratones ganaban peso. Esto sugiere que nuestras bacterias que tenemos en nuestro intestino influyen directamente en nuestro peso. Otra parte muy interesante que también creo que es muy poco conocida es la relación que puede existir entre la microbiota y la salud de nuestro corazón. La microbiota también tiene un papel en cómo tu cuerpo regula la presión arterial, los niveles de colesterol y la inflamación que puede afectar a tus arterias. Un hallazgo clave que se encontró y que se ha investigado es cómo ciertas bacterias intestinales producen una sustancia llamada TMAO u óxido de trimetilamina a partir de ciertos alimentos, y esta se ha relacionado con un mayor riesgo de problemas del corazón. Fíjense, entender estas conexiones nos da muchísimo poder, nos quita la idea de que somos seres aislados y nos muestra lo increíblemente conectados que estamos con lo que comemos y cómo funciona cada parte de nuestro cuerpo. Pero hay que decirlo claro, lamentablemente nuestra forma de vivir hoy en día y muchos de los alimentos que consumimos a diario están en una batalla silenciosa contra nuestra microbiota, desafortunadamente. Pero aquí hay una idea que es bastante clave. Saber qué puede dañar a tu microbiota es la clave para proteger tu ecosistema interno. Y aquí es donde todo lo que hemos platicado en episodios anteriores cobra aún más sentido. Las decisiones que tomas en el súper y en la cocina tienen un efecto directo en esos miles de millones de habitantes de tu intestino. Vamos a mencionar, por poner algunos ejemplos, cuáles considero yo que son los principales atacantes, precisamente que podríamos considerarlos como los principales enemigos que podría tener nuestra microbiota. Y aquí van a saltar algunos que ya han sido mencionados precisamente en episodios anteriores, y el principal y de los más importantes cuando hablamos de daños colaterales sobre nuestra microbiota son los alimentos ultraprocesados. Este podríamos considerarlo como el enemigo número uno, ya que entre otras cosas pues tiene poca fibra y está lleno de aditivos, como algunos emulsionantes que se usan para mezclar ingredientes o edulcorantes artificiales que también yo los hemos mencionado. Estos van a cambiar de forma drástica el equilibrio de tu microbiota. Van a favorecer que crezcan bacterias menos buenas y bajan la diversidad de la microbiota en nuestro intestino. ¿Qué nos dice la ciencia al respecto de esto? Fíjense, hay un estudio precisamente que hizo una revisión bastante amplia de muchos estudios al respecto y encontró que comer muchos ultraprocesados se relaciona alrededor de con 32 problemas de salud diferentes, incluyendo enfermedades del corazón, problemas mentales y un mayor riesgo de muerte en general. Esto es súper grave, ¿no? Otro estudio en personas con colitis ulcerosa mostró que los que comían más ultraprocesados tenían más episodios de inflamación en el intestino. Entonces podemos decir que puede haber una causalidad directa entre el alto consumo de alimentos ultraprocesados y problemas bastante graves relacionados con nuestra microbiota. Otro de los que podemos considerar como no tan aliados de nuestra microbiota, para no mencionar o no decir que son nuestros enemigos, pero de alguna manera sí lo son, ¿no? Son los azúcares añadidos. Ya lo mencionamos también en un episodio específicamente que hablamos de ellos, pero comer mucho azúcar, especialmente el que se agrega a los alimentos o esos famosos azúcares añadidos, alimenta de alguna manera a las bacterias malas y puede causar un desequilibrio. Recuerden el episodio del azúcar y si no lo han escuchado les invito a que lo escuchen para que entiendan un poquito mejor esto. Vivimos con un alto consumo de azúcares simples y esto altera la diversidad de la microbiota intestinal. Por otro lado, un poco relacionado también con diversos episodios que hemos mencionado, el consumo bajo de fibra o la incorporación de muy poca fibra en nuestra dieta
es uno también de los principales enemigos que tiene nuestra microbiota saludable. La fibra es el alimento favorito de tus bacterias buenas. Si no les das de comer, se mueren de hambre, tan sencillo como eso, y su población va a disminuir, lo que va a afectar la producción de esas sustancias buenas como el butirato. Hay estudios que han demostrado que dietas con menos de 15 gramos de fibra al día, que seamos honestos, es lo que mucha gente come en países occidentales, no son suficientes para una microbiota saludable. Lo ideal sería comer entre 25 y 38 gramos de fibra al día. Esto aseguraría una mejor calidad de la microbiota y una mejor salud intestinal de manera general. Otro de los principales, me atrevo a decir que sí es uno de los principales enemigos de nuestra microbiota, son los antibióticos, principalmente el uso de antibióticos sin control. Estos antibióticos son maravillosos y salvan vidas, eso no lo podemos negar, pero desafortunadamente no distinguen entre bacterias buenas y malas. Estos antibióticos arrasan con todo, ¿no? Una tanda de antibióticos puede barrer con la variedad de tu microbiota y recuperarla puede tardar meses o incluso años, o incluso puede ser que nunca recuperes esa variedad. Hay estudios que muestran que una sola dosis de algunos antibióticos pueden cambiar por completo tu microbiota por hasta un año, reduciendo bacterias importantes que nos benefician. Por eso hay que tomar mucho en cuenta aquí la automedicación, sobre todo con antibióticos. No siempre son necesarios, esa es una realidad, no hay que consultar a los especialistas sobre esto. Otra cosa que estoy casi seguro que muchos de nosotros descuidamos bastante es precisamente el estrés crónico. El estrés constante afecta directamente la comunicación entre tu intestino y tu cerebro. Fíjense bien en esto. Puede hacer que tu intestino se vuelva más permeable, como si tuviera pequeños hoyitos, y cambiar el equilibrio de tus bacterias. El estrés básicamente libera hormonas que alteran cómo se mueve tu intestino y cómo están tus bacterias. Y esto favorece de alguna manera la inflamación. Y es de alguna manera de lo peor que le podemos hacer a nuestro organismo, ¿no? Aquí hay que trabajar con diferentes técnicas o tratar de relajarnos un poquito. Yo sé que es complicado, pero el estrés es uno de los peores enemigos de la microbiota. Otro también que puede estar relacionado con el estrés o con nuestro estilo de vida tan acelerado es la falta de sueño y el no moverse o el sedentarismo. Estos dos factores también contribuyen al desequilibrio de la microbiota y a la inflamación en tu cuerpo. La falta de sueño puede cambiar tu microbiota, lo que puede afectar tu metabolismo. Y obviamente hacer ejercicio regularmente, al contrario, se asocia con tener una microbiota más diversa y sana. Esta es una batalla diaria, lo sé, pero la buena noticia es que así como hay enemigos, también tenemos aliados muy poderosos. La buena noticia, como les decía, es que tenemos un poder enorme para cuidar y hacer que nuestra microbiota esté sana. No se trata de comprar suplementos carísimos, eso ya lo mencioné, aunque también puedo decir que a veces pueden ayudar, pero no van a resolvernos por completo la problemática. Más bien se trata de cambios en cómo vivimos y sobre todo en lo que comemos, el estilo de vida, básicamente, ¿no? Y hablemos de algunas estrategias que respaldan o están respaldadas por la ciencia para que tengamos una microbiota más sana. El principal, como me imagino que ya se deben de imaginar, coman mucha fibra. Este nos va a dar un superpoder, ¿no? La fibra es el alimento favorito de las bacterias. Por algo, la fibra de manera general la llamamos prebióticos. De alguna manera es como ese alimento para esas bacterias que se encuentran en nuestro intestino. ¿Dónde la podemos encontrar? Se encuentra en mucho más lugares de los que nos imaginamos, ¿no? En legumbres como frijol, lenteja, garbanzos, son fuente importante de fibra. Frutas enteras, sobre todo con cáscara, como las manzanas, bayas, prácticamente toda la variedad de frutas que podemos tener en los mercados o en los supermercados. Verduras de todos los colores, brócoli, espárragos, todas las verduras, cereales integrales específicamente, los podemos consumir y son fuente importante de fibra. Y semillas, que se han puesto muy de moda también, como la chía y la linaza, nos van a aportar ese alimento que necesita nuestra microbiota. Comer mucha fibra puede aumentar la producción de butirato, esa sustancia buena que ya mencionamos anteriormente, hasta en un 60%, lo que va a fortalecer la barrera de tu intestino y ayudar a desinflamarlo. Ojo aquí, yo entiendo, ¿no? Si no estás muy acostumbrado a consumir tanta fibra, pues empieza poco a poco para que tu cuerpo se vaya adaptando. Esto es cuestión de paciencia y constancia, ¿vale? Otra cosa que es muy importante, interesante y fácil de incorporar y que nos ayudaría muchísimo para fortalecer a nuestra microbiota es precisamente la incorporación de alimentos fermentados. Estas son una fuente natural de probióticos
que son los microorganismos vivos que nos van a beneficiar. Y ya se mencionó también por ahí en un episodio anterior de nuestro podcast. ¿Dónde los podemos encontrar? Pues básicamente en yogur natural, pero hay que buscar específicamente que digan que contienen cultivos vivos porque son los que van a tener a los microorganismos ahí todavía viables. Otros alimentos como el kéfir, la kombucha y también algunos otros fermentados que son tesoros de nuestra gastronomía mexicana como el pulque, el tepache o el tejuino, pues son fuente importante de probióticos, que son bacterias que nos pueden ayudar a nuestra microbiota intestinal. Otra cosa muy importante que también lo hemos venido mencionando, pero es importante recalcarlo, la variedad en la dieta. Hay que comer muchos tipos diferentes de alimentos vegetales, eso nos va a ayudar bastante. Cada planta alimenta de alguna manera distintos tipos de bacterias. Una recomendación que nos dan muchos expertos es intentar comer al menos 30 tipos diferentes de plantas a la semana. Esto es súper interesante, ¿no? Frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, nueces y semillas. Todo esto para tener la mayor diversidad de bacterias posibles. Otra cosa importante es decirle no o al menos reducir considerablemente el consumo de ultraprocesados y el azúcar añadido. Ya lo he mencionado, en este podcast no tratamos de prohibir ningún tipo de alimento, ni siquiera los ultraprocesados. La intención es que entiendan el daño que nos pueden ocasionar y irlos eliminando poco a poco de nuestra dieta. Y va de nuevo, ¿no? Otra vez, reducir estos agresores es tan importante como añadir los buenos. Es una inversión directa en nuestra salud del intestino. Consumir mucha fibra, incorporar alimentos fermentados a nuestra dieta, no nos va a servir de mucho si seguimos incorporando muchos ultraprocesados y azúcares añadidos. Tiene que haber un equilibrio en esto, ¿vale? Otra cosa importante que ya lo mencionamos un poquito, pero el control del estrés juega un papel fundamental. Podemos practicar algunas cosas como la meditación, a algunos de ustedes quizá les interesa el yoga, o simplemente salir a caminar. Es una actividad que no nos cuesta nada y puede servir muchísimo. Créanme que su intestino se los va a agradecer bastante. Y aunado a esto, hacer ejercicio regularmente. Mover tu cuerpo también ayuda a la diversidad en tu microbiota. Se ha observado que el ejercicio moderado, sobre todo ejercicios como caminar al menos 8000 pasos al día, puede regular bastante y aumentar la cantidad de bacterias que producen butirato en el intestino. Otro que va de la mano también con lo que mencionamos en los puntos anteriores, el uso de antibióticos con cuidado. Eso ya lo mencionamos un poquito, pero hay que recalcarlo. Solamente bajo indicación de un médico y solo las dosis y los tiempos recomendados. Y hay que entender una cosa, si por algún motivo de salud es forzoso que utilices antibióticos, hay que entender que hay que ayudarle a nuestro cuerpo. Hay que empezar a incorporar alimentos que tengan probióticos, hay que empezar a incorporar más fibra para ayudarle a recuperarse más rápido. Eso es importante. Ahora bien, prácticamente por último, como recomendación, siempre hay que buscar la ayuda de los profesionales. Si tienes problemas digestivos crónicos o crees que algo no anda bien, un nutriólogo o un médico especialista pueden darte una guía personalizada, incluso con análisis de tu microbiota. Tu microbiota intestinal es un reflejo de cómo vives. Esto es un dato súper importante. Es como un jardín que florece con cuidado, variedad y la comida adecuada. Es la conexión entre lo que comes y cómo te sientes, cómo piensas y si te enfermas o no, ¿eh? Así que ahí lo tienen, amigos. La microbiota intestinal, ese universo microscópico que vive dentro de ti y que es mucho más que un montón de bacterias, es tu segundo cerebro, tu escudo de defensa y de alguna manera nuestra fábrica de bienestar. Es la prueba viviente de que somos ecosistemas complejos, donde cada decisión alimentaria resuena en lo más profundo de nuestro ser. El futuro de nuestra salud no está solo en las medicinas o en las dietas de moda, sino en entender y cuidar esta increíble red de vida que habita en nuestro interior. Es hora de dejar de ver a nuestros microorganismos como simples bichos y empezar a tratarlos como los socios vitales que son en nuestra evolución. Espero que este episodio no solo les haya abierto los ojos, sino que les haya encendido esa chispita para cultivar su propio jardín interno. Este conocimiento es poder, úsenlo para transformar su salud. Agradezco profundamente su compañía en este que considero uno de los episodios más importantes de Alimentos en Evolución. Ya llegamos al episodio número 10. No esperaba llegar tan rápido a esto, se me ha pasado muy pronto el tiempo, pero ya estamos en el 10, así que vienen episodios bastante interesantes próximamente. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook,
Nos encuentran como Alimentos en Evolución. Estamos en Spotify principalmente, pero también en Apple Podcast, y estamos subiendo también bastante contenido cada vez más a YouTube. Se sube el podcast, pero también estamos alimentándolo con algunos shorts que a muchos de ustedes les parece bastante interesante y es fácil de compartir también. Recuerden que su curiosidad me impulsa a seguir desenterrando estas verdades. No olviden seguirnos, como les dije, coméntenos, es muy importante las interacciones que tenemos con ustedes. Me gustaría por ahí saber qué alimentos fermentados están emocionados en poder probar o qué cambios harían ustedes en su dieta para nutrir mejor a su microbiota. Los espero en nuestro próximo episodio, donde seguiremos explorando los fascinantes secretos de lo que comemos. Y recuerden, la ciencia nos da las herramientas, pero la decisión es de ustedes. Hasta la próxima y que su microbiota les sea siempre favorable.